there'll be 3 other presentations on experiences. So this is a long afternoon, and so I'm going to break my presentation and teach you some yoga. Bueno, dice que buenas tardes, y en este momento va a trabajar sobre lo que es experiencias, y luego va a haber 3 presentaciones, más que nada sobre experiencias, y como dice que la tarde va a ser un poco larga, va a trabajar un poco en yoga, va a hacer un poco de yoga. Next. In my presentation today, I'm going to address these 4 points. I'm not going to read it out, you just leave it on for 5 seconds for you to see these 4 issues that we're going to deal with. En esta presentación se va a focalizar en estos 4 puntos, que no los va a leer, les va a dar un tiempo para que cada uno de ustedes los pueda leer. Let's start with the first one. The first one is about the situation of health services for adolescents. Now, please remember that this is a broad statement. I'm sure there are some clinics and hospitals which are not like the ones I'm going to describe. But these are the a broad statement about the state of friendliness of health services. El primer punto trata sobre los servicios de salud de los adolescentes. Es un término muy amplio y él si bien hay algunos hospitales y algunas clínicas que no están incluidos dentro de lo que él va a hablar, él está hablando de lo que vendría a ser la mayoría de lo que serían estos servicios. Next. In many places in the world, the health services that adolescents need are not available. For example, emergency contraception or safe abortion services. En muchos de los servicios de salud, los servicios que los adolescentes necesitan no están disponibles. Por ejemplo, lo que vendría a ser el aborto seguro o los anticonceptivos. Next. Sometimes the services are available, but adolescents are not able to use them. They are not able to use them because they are very far away or because the laws don't permit the health worker to provide contraceptives to unmarried adolescents. For example, in Pakistan, you have to go with your husband to get contraceptives. So there may be, services may be there, but you may not be able to obtain them. En muchos lugares lo que pasa es que los servicios no son accesibles. Puede ser porque quedan lejos o en muchos casos porque la ley no lo permite. Por ejemplo, en Pakistán, una mujer que no está casada no puede ir a pedir un anticonceptivo, tiene que ir con su marido. Entonces esto hace que el servicio esté, pero que no puedan acceder. So the key word here is capaz. I'm not able to get the service. La palabra clave es capaz, no puedo obtener ese servicio. Next. Sometimes the services are available, but young people don't want to obtain them. So the key word here is puedo obtenerlos, pero yo no quiero. They don't want to obtain the service. If I am homosexual, I don't want to go and show anal gonorrhea because immediately everybody will know that I am here. En muchos casos lo que pasa es que los servicios de salud están disponibles, pero no los quieren obtener. O sea, lo tienen, pero no quieren ir. Por ejemplo, en el caso de los homosexuales, que si tienen, perdón la palabra, gonorrea, no quieren ir porque ahí se van a sacar el tema de su sexualidad. Next, please. Sometimes the services are friendly for some adolescents, but not for other adolescents. So they may be very friendly for an educated, well-dressed, and well-to-do adolescent, but not a dirtily dressed adolescent or an injecting drug user. En muchos casos los servicios son accesibles para algunas personas, pero no para otras. Por ejemplo, para algunos si están bien vestidos, si vienen de un nivel de educación bueno, son accesibles. Pero en el caso de que estén mal vestidos o que tengan consumo de drogas, no los tratan de la misma manera. O sea, no son equitativos. Next. Sometimes the services are very friendly, but they're not appropriate. I had sex yesterday. I want emergency contraception, but the nurse is very nice to me. She even gives me a very nice smile, but she doesn't have the medicines that I need. It's not appropriate to my needs. En muchos casos lo que pasa es que los servicios son muy agradables, pero no son apropiados. Por ejemplo, describió el caso de una persona que tuvo sexo una noche
last one is the service is not effective. That means I have a problem. The health worker has given me the wrong medicine or medicine with the wrong dose. So very friendly, very nice. The service is appropriate to my needs, but it doesn't meet my needs. It's not effective. En muchos casos lo que pasa es que el servicio no es eficaz. Puede ser muy agradable, que pueden tratar de que el servicio sea bueno, pero no te están dando, por ejemplo, la droga en la dosis que te la tienen que dar o la droga que realmente te tendrían que dar. Entonces termina siendo ineficiente. So what we have is many problems, and that's why in many countries adolescents are not able to get contraceptives, they're not able to get abortion services, they're not able to get treatment for sexually transmitted infections, they're not able to go and seek help when they feel suicidal. So there are so many problems. Lo que está diciendo que realmente hay muchos problemas. En el caso, bueno, los adolescentes no pueden recibir el anticonceptivo que tienen que recibir, un aborto seguro, o pueden ser tratados en caso de un tema de suicidio. Entonces lo que dice que hay realmente una problemática muy grave. I want just one last point. Next slide, please. We have been talking so far about this. I just want to say to you that you take a country like England. It's a wealthy country. It has good indicators for childhood mortality, but many of the services are not very friendly to adolescents. So just because you have a good health service, which is good for children, doesn't mean it is necessarily good for adolescents. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, que es un país que económicamente está bien, donde los servicios de salud son buenos, pero no necesariamente que el servicio de salud sea bueno implica que sea bueno para el adolescente. Entonces hay que ver cómo el servicio sea bueno, pero que a la vez sea eficiente y conveniente para el adolescente. Okay, that's why the term servicios de salud amigables has come up, adolescent-friendly health service. So now we stop for 30 seconds on a piece of paper. Close your eyes. Can you all close your eyes? Está diciendo que cierren, bueno, va a tomar 10 segundos y que todos cierren When you los hear ojos. the word, when you hear the term adolescentes servicios de salud amigables, what is the picture that comes in your mind? Can you write on a piece of paper? Cuando cierran los ojos y piensan en servicios amigables y en adolescentes, ¿qué imagen se les viene a la cabeza? Y que por favor lo escriban. Okay? So now what we're going to do in the next part of my presentation, I'm going to take you through 20 characteristics of adolescent-friendly health services, which we have identified from different exercises. Ahora lo que va a hacer, a través de diferentes ejercicios que han tenido en diferentes lugares, va a ir y repasar 20 características que dio en común en servicios amigables. Please check if the one you wrote is on that list. Tienen que verificar si la que ustedes pensaron está incluida dentro de esas 20 If it is not, características. at the end you can add to that list. Y si no está, cuando termina, levantan la mano y bueno, dicen cuál era la característica. Because this is a big list, we have broken it into categories: accessibility, acceptability, equity, appropriateness, and effectiveness. Como es una lista muy larga, estas 20 características las dividió en 5 categorías, que serían aceptabilidad, equidad, apropiados, equitativos y efectivos. Okay, next. So the first category is accessibility. La primera es accesibilidad. Los adolescentes son capaces de acceder a los servicios que son provisivos. Next, please. Dentro de accesibilidad hay 5 de estas características de las cuales él mencionó. Vamos a repasar algunas porque es muy largo, dentro de las cuales la primera es políticas y procedimientos que no restringen la provisión de servicios de salud se encuentran establecidos, es decir, que tiene esa accesibilidad. La segunda decía punto de provisión de servicios que cuenta con horas de trabajo convenientes. Y dentro del cartoon se muestra que, por ejemplo, dice que bueno, está abierto al mediodía, es un horario conveniente para mí y puedo ir al servicio. I just want to say that these cartoons are from a Scottish artist, and it's from a workshop that I went to run in Scotland 3 years ago.
Dice que los cartoons son de Escocia, de un workshop en el cual él fue hace 3 años. La siguiente, los adolescentes se encuentran bien informados acerca del alcance de los servicios de salud reproductiva disponibles y cómo obtenerlos. Y una enfermera que le dice, bueno, que el centro de dónde está el centro de información, que está cerca, que si tiene algún problema, necesita alguna consulta, que se pueda acercar. El otro punto se refiere a la comunidad, que los miembros de la comunidad entienden los beneficios que los adolescentes ganarán al tener estos servicios de salud y se ve un trabajo conjunto entre la comunidad y los adolescentes. Muy rápido. Perdón. Igual estas ahora las vamos a repasar, se las vamos a enviar porque son muchas, después va a tomar como puntos más claves de cada una. Están en el manual colgados en castellano. Ya lo dieron. En la página de... Después lo vamos a aclarar eso, sí. Y después, por último, están algunos servicios de salud, son provistos a los adolescentes dentro de la comunidad y son por seleccionados miembros de la comunidad, trabajadores de difusión y los mismos adolescentes. Esto vendría a ser todas las 5 características dentro de accesibilidad. Y ahora va a pasar a aceptabilidad. Next. So now we go to acceptability. Here it's los servicios de salud son provistos de forma que responden a las expectativas de los clientes adolescentes. So here it is about meeting their needs, about them wanting to obtain the services. And here we have 7 characteristics. Acá se refiere más a que satisfagan la necesidad que tienen los adolescentes y que ellos quieran ir al servicio de salud. Y acá hay 7 características. Después está el punto de provisión. El punto de provisión tiene que privacidad. Privacidad, que por ejemplo, bueno, que él se sienta cómodo de que va a ir y que nadie lo va a ver. Después anteriormente estaba el tema de la confidencialidad. No, perdón, ahora venía. El de la confidencialidad. Y después los proveedores no tienen que no sean prejuiciosos, o sea, que puedan ir, que puedan hablar algo y que no sientan que lo van a prejuzgar por lo que está hablando. Y que se asegure que la atención se lleva a cabo en un tiempo corto de espera, es decir, que no tengan que estar muchas horas esperando, que puedan ir y que lo atiendan y que siempre tenga una atención. Y por último, que tenga un ambiente atractivo y limpio. Esto habla más del aspecto general de los servicios de salud. Y por último, se trabaja mucho sobre el tema de la información y la educación a través de varios canales. O sea, que puedan acceder a la información y que la información que buscan realmente la puedan tener. Y por último, que los adolescentes mismos se encuentren envueltos en el diseño, la evaluación y la provisión de los servicios de salud, que tiene que ver mucho con lo que se habla de la apropiación del servicio de salud. So we just finished the list of acceptability characteristics: confidentiality, privacy, non-judgmental health workers, short waiting time, a clean and welcoming ambiance, educational materials, and adolescents involved. A long list, but I just want to say one thing to you. My son is 25 years old. So when we arrived in Geneva, I've lived in Geneva now for 20 years. When he arrived in Geneva, he was 5 years old. He started seeing a pediatrician. And he continued to see the pediatrician till he was 20 years old. Then the pediatrician had to tell him, don't come here anymore, you have to go somewhere else. It was the same pediatrician, there were still toy engines on the floor and baby posters on the wall, but she treated him very differently when he was 15 from the time when he was 5. There was no blue paint on the wall, no television, but she knew how to be adolescent friendly. And for him, that was very important. So I don't think you need a list of 20 characteristics to be adolescent friendly. Sometimes it may be 1 or 2 things that can make a service adolescent friendly. Lo que habla, bueno, el tema de la aceptabilidad, que lo resumió en 7 puntos, que eran la confidencialidad, la privacidad, que sea un lugar donde haya materiales educativos, un lugar limpio. Y ahí contó la historia de su hijo, que tiene 25 años, que desde que tiene 5 años hasta los 20 siempre fue al mismo pediatra.
Y lo que contaba es que si bien a los 5 años iba y tenía, no sé, la decoración para un chico de 5 años, fue pasando el tiempo hasta que la pediatra le dijo a los 20 años no vengas más. Y realmente el hijo se sentía contenido porque realmente lo trataba de una manera que se notaba que sabía cómo tratar al adolescente. Y eso para él era muy importante a la hora de decir al médico. Next, please. We go now to equity, and I think equity is very important because you have all adolescents have needs, but some adolescents have particular needs because of their social circumstances or because of their behaviors. El siguiente punto vendría a ser el tema de la equidad, que considero que es un punto muy importante porque todos los adolescentes tienen necesidades, pero las necesidades de uno pueden ser diferentes de las de otro, ya sea por cuestiones sociales, por cuestiones de educación. Entonces es un punto que realmente le parece muy importante resaltar. There are three characteristics here. Hay 3 características. La primera es políticas y procedimientos que no restringen la provisión de servicios de salud que se encuentran establecidos, es decir, que no haya obstáculos para que los adolescentes puedan acceder al sistema de salud. La siguiente, los proveedores de servicios de salud tratan a todos los clientes con igual cuidado y respeto sin importar su estado, que tiene que ver con el tema de la equidad. Y por último, el personal de apoyo trata a los clientes adolescentes con igual cuidado y respeto sin importar su estado. Es lo mismo. A ver. Y por último, bueno, otro punto vendría a ser que sean apropiados. So now we move to the appropriate services. So we've talked about acceptability, we've talked about accessibility and equity, and now we are looking at it from the provision of services. Next, please. En cuanto a que sean apropiados, se refiere a la provisión de los servicios. Y quiere decir que el paquete requerido tiene que estar provisto para responder a las necesidades de todos los adolescentes, ya sea en el punto de provisión o a través de vínculos de referencia. The clinic may not provide HIV testing and counseling, but at least should be able to refer someone to a place where those services are available. Lo que quiere decir es que si la clínica no puede brindar el servicio requerido, al menos tiene que saber dónde referirlo a esa persona para poder solicitar ese servicio. The last category is effective services. El último punto vendría a ser que los servicios sean eficaces. Because we want the service to be friendly, but the main purpose that the adolescent is coming to a health service is to get a preventive or a curative service. So we have an obligation to ensure that the adolescent gets the service that he or she wants, and that service is delivered effectively. That package of services is delivered effectively. Lo que quiere decir, bueno, que sean efectivos, acá lo que se refiere es que además de ser amigables, tienen que proveer lo que el adolescente está buscando. Es decir, que no solo sea que sean buenos y que estén de una manera agradable, sino que el adolescente obtenga lo que él quiere y de la manera adecuada. We have 4 characteristics under effectiveness. Hay 4 características dentro de lo que sería de que los servicios sean efectivos. La primera sería que los proveedores de servicios de salud cuenten con las competencias requeridas para trabajar con adolescentes y proveer los servicios de salud requeridos, es decir, la capacitación y que puedan proveer ese servicio. El segundo punto sería que los proveedores de salud utilicen protocolos basados en la evidencia y guías para proveer los servicios de salud. El tercer punto, los proveedores de servicios tienen que estar capacitados para dedicar el tiempo suficiente para tratar efectivamente a estos adolescentes que van al servicio. Y por último, la última característica vendría a ser que la provisión del servicio cuente con el equipo requerido, suministro y servicios básicos para entregar los servicios de salud. Es decir, que si uno va y quiere buscar un anticonceptivo, que esté disponible. Next, please. So we finished this list of 20 services, 20 characteristics, and I'm extremely sorry that I had to give you this long list immediately after lunch. Dice que terminó con las 20 características y que pide disculpas que tuvo que darle esta lista larga justo después de almorzar. Now, is there anybody whose list of characteristics was not in that list of 20? ¿Alguien tiene alguna característica que haya escrito cuando pensó que no esté dentro de esas 20? So most of you have written characteristics which are on that list. So this list has been developed in a consultative manner from around the world. Working in Russia, working in Mongolia, working in Uganda. Dice que bueno, todas sus características. Todos los países.
todos los países de Uganda, Rusia, ven estas características. Fue trabajada de manera consensuada y de una manera internacional. So the important thing is, although we use the word friendly services, we are doing more than friendly services. We are also providing the right services in the right way. Dice que además de que el servicio sea amigable, lo que estamos buscando es que el servicio se provea correcta y en el lugar correcto. Now, if you're passionate about adolescents and adolescent health, then using the term adolescent-friendly health service is fine. Pero dice que si ustedes tienen una pasión, una vocación por trabajar con adolescentes, usar la palabra servicios amigables está bien. But if you want money from a World Bank economist, then it's no use to use that term. Pero si lo que quieren es plata de un banco, no es el término correcto. That's why we use the term quality. Por eso se usa la palabra calidad. So we use the quality framework to place all these characteristics inside. Entonces, lo que él hace es agrupar estas 7 características en lo que sería un marco de calidad. When you say quality, the economists, the health systems people, they open their eyes. If you talk about friendliness, they're not interested. Dice, cuando hablas con el economist o la persona abre los ojos cuando mencionas la palabra calidad, pero que cuando decís servicios amigables, mucho no les Next, interesa. please. So we have a quality framework. Acá tenemos lo que sería un marco de calidad que incluye las 7 características All que él these agrupó. characteristics can be placed in a quality framework, and you also have cost in that. Dice que estas 7 características están agrupadas dentro de un marco de calidad y al incluir la palabra eficiente también se está involucrando el tema de costo. So next slide, please. The quality framework is very useful because it provides you with a clear definition of adolescent-friendly health services within the framework of quality. Un marco de calidad es muy útil porque te define lo que es un servicio amigable dentro de lo que sería un marco de calidad, lo que incluye el término de calidad. So if somebody asks you, what do you mean by an adolescent-friendly health service? You have a definition. And this is a definition which you can act on and which you can measure. Dice que si a uno le preguntas qué es un servicio amigable dentro de lo que es un marco de calidad, acá hay una definición. Y esta definición sirve porque además sirve para poder ser medido. So that brings me to the last part of my presentation. How do you improve quality using standards, using quality standards? Eso nos lleva a la última parte de la presentación, que es cómo mejorar la calidad de los servicios utilizando estándares de calidad. Next, please. So we use standards. Por lo cual se utilizan estándares. And this is what is a standard. Bueno, y ahí pone lo que es una definición de estándar, que es una declaración de la calidad requerida. A standard is just an explicit statement of quality. La estándar es una definición explícita de lo que es la de calidad. When you go to an airport and say the airport is ISO 2010, that's a statement of quality. Por ejemplo, cuando uno va a un aeropuerto y te dice ISO 2010, eso vendría a ser un estándar de calidad. The standards give you 3 things. They give you a clear vision of what you want to achieve. Los estándares te proveen 3 cosas. Una visión muy clara de qué es lo que querés lograr, o sea, de tu objetivo. It gives you a basis for measurement. Te proporciona una base para medición, para poder medir. And then it points you to what you need to do to improve. Y a su vez te da una herramienta para ver qué es lo que debes mejorar. Next, please. So what standards do is they give you the required quality, then they give you the actual quality, then you see the brecha entre la calidad requerida y la actual, and so you can then work to improve them. Lo que te da los estándares es que te muestra cuál sería la calidad requerida, cuál es la calidad actual, o sea, la posición en la que nos encontramos y la brecha entre estas dos. Entonces, de esa manera uno puede ver qué es lo que hay que hacer para poder mejorar y llegar a la calidad requerida. Next, please. So many countries now, up to 40 countries, have started developing quality standards for adolescents. Hoy en día hay muchos países, actualmente 40, que están desarrollando estándares de calidad. This is from England, Pues, that is from Ireland. So I'm going to give you in the data stick the standards from all these countries that we have gathered. una es de Inglaterra y bueno, él después les va a dar un archivo donde van a estar todas las normas de calidad que ellos pudieron recolectar. Next, we have standards given in Tanzania,
Bangladesh. So in many countries, we are supporting the development of standards. Bueno, esa es de Tanzania, de Bangladesh, y ellos están haciendo un trabajo activo en el apoyo para el desarrollo de estos estándares. Next, please. So these are, I'm sorry this is in English, but this is the list of Tanzanian standards. Esa es la lista de los estándares de Tanzania. And it has been developed in a consultative manner involving young. El sector público tiene que ampliar su ambición de competencias o de relacionarse con los proveedores informales, capacitarlos para prestar servicios a los jóvenes y darles un papel reconocido en referencia al aborto. So in many countries, what you have is small projects, and the government is not taking the big lead. Argentina is an exception. Brazil is an exception. And I think what we can do is take this and scale up the programs with good quality. That is the big opportunity here. Lo que resalta es que en muchos países lo que hay son muchos proyectos pequeños, pero que el gobierno no está tomando este liderazgo, excepto en casos como Argentina y Brasil. Entonces lo que él propone es tomar estos ejemplos de Argentina y Brasil y replicarlo en otros lugares para ofrecer servicios de calidad. Y mejorar a su vez la calidad de los servicios de la Argentina. So that's the two things, mejorar la calidad y ampliar la cobertura. These are the two things that we are going to focus on. The last slide, please. So what are the implications globally for the future? Laws and policies are extremely important. Multi-component interventions, which are listed here, are extremely important. And we need to build these four things. We need commitment, comfort, capacity, and cash. Bueno, lo que está viendo cuáles son las implicaciones para acciones e investigación, y dice que cosas muy importantes vendrían a ser las leyes y las políticas, las intervenciones con múltiples componentes, y los esfuerzos que son muy necesarios vendrían a ser los compromisos, la responsabilidad, comodidad, y se refirió al tema de cash. We also have many questions, many research questions. What is the proportion of adolescents who need contraceptive services? Or what's the proportion of adolescents who might need a safe abortion care? We need that data, otherwise we cannot provide those services. Dice que para adolescentes muchos preguntamos saber ciertos datos, como por ejemplo cuál es el porcentaje de adolescentes que necesitan anticonceptivos, o cuál es el porcentaje de adolescentes que necesitan un parto que sea seguro. And we have two more questions. I'm not going to read them, but two questions. One is, how do we reach these groups who are vulnerable? Otra de las preguntas es cómo llegamos a estos grupos que es vulnerable, estos adolescentes marginados. And lastly, how do we work with the private sector? Y última, cómo trabajamos con el sector privado. You know, 3 million adolescents die of unsafe abortion every year. 3 million unsafe abortions take place in adolescents. Hay 3 millones de adolescentes que mueren por aborto inseguro. Aborto inseguro. Now with misoprostol, the situation is changing rapidly. And it's not the government services which are providing misoprostol in Africa or in Asia. It's the private sector. And we have to see what is the role of the private sector. Because young people are going to the private sector. Dice que hoy en día con el misoprostol estos números están bajando, y en lugares como Asia, o sea, no es el sector público que se está encargando de esto, sino que el sector privado. Entonces nosotros tenemos que ver cómo es que está trabajando el sector privado. So that finishes with my presentation. I've given you the big global overview. Matilde has given you a regional overview. Fernando has given a country overview. And now I think Luis is going to bring some of the points that we made together. And then after that, you will have a chance to ask questions and to discuss this further.